Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Auspicia este espacio Asociación Médica de Mercedes. Estamos nuevamente con ustedes y como todas las semanas, hoy estamos en nuestro micro de la Asociación Médica de Mercedes. Y lo tenemos nuevamente al doctor Meni, pediatra, especialista, con quien vamos a continuar charlando en estos encuentros que tenemos. Estamos haciendo un ciclo dedicado a los chicos. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, acá estoy. Bueno, gracias por venir, como siempre. No, por favor, al contrario, gracias a vos y a todos por aceptarme, ¿no? Y porque, bueno, de alguna manera, digamos, acá estamos ayudando con la difusión de algunas cosas que creemos que son útiles, ¿no? Sí, importantes para las mamás y las abuelas, porque todos los que escuchan están interesados. Bueno, la semana pasada hablamos de la comida, de la alimentación, de la comida chatarra, de, las contraindicaciones, las cuestiones que se tienen que tener en cuenta para hacer de la vida de los chicos una mejor vida, con más calidad. Pero bueno, sabemos que hay muchos chicos que últimamente son diagnosticados con enfermedades que antes a veces no parecían tan frecuentes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y algunas otras que uno pensaba un poco ignorantemente, a lo mejor, que eran patrimonio del mundo de los adultos, ¿no? Así que te queríamos preguntar, empezando por la diabetes, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son las cuestiones que tenemos que advertir cuando no sabemos que un chico puede tener diabetes? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿A qué hay que prestarle atención? Bueno, con respecto al tema de la diabetes, digamos, hay que decir que cuando la enfermedad se manifiesta en los chicos lo hace en forma brusca, habitualmente. Mira. A diferencia del adulto, que a veces es más solapado. Aunque tenemos, digamos, o sea, esto no es matemático, porque también hemos visto algunos chicos que pueden tener un inicio más, no tan más brusco, leve. Pero en general, digamos, la diabetes tipo 1, insulino dependiente, es la que se manifiesta de una manera, digamos, a veces, digamos, estrepitosa y con una sintomatología muy florida que hace que un chico termine en una cetoacidosis diabética. De hecho, digamos, a veces, digamos, el cuadro es tan rápido que el diagnóstico sorprende muchísimo a la familia, porque a veces ocurre que un chico que está con vómitos o con fiebre o con cuadro, digamos, gastrointestinal importante, termina, digamos, diagnosticándose un cuadro, una deshidratación que no se explica muy bien por qué. Indudablemente ese chico es un debut diabético. Y eso es, digamos, realmente para la familia es una, digamos, es un shock, absolutamente. Lo cual, digamos, implica un absoluto cambio de hábitos en todo sentido de vida para el chico y para la familia. Entonces esto realmente es una cosa que necesita de un acompañamiento muy, muy importante desde el punto de vista profesional, psicológico, el pediatra, el diabetólogo, un endocrinólogo, o sea que es un tratamiento de un equipo multidisciplinario que necesita, digamos, realmente un nutricionista, o sea, tiene distintas aristas que hay que cumplimentarlas y para que mejorar la calidad, para entrar en una situación que era inesperada para la familia y que hace que cambien los hábitos en todo sentido. Y por supuesto, como hablábamos hoy de la alimentación, la semana pasada, justamente también la alimentación va a tener un cambio absoluto en ese chico. Y eso también implica, digamos, toda una revolución en esa familia, no hay ninguna duda. Y eso sí, no hay duda que tenemos que acompañar para este nuevo, digamos, proceso que se inicia desde el mismo momento en que el chico es diagnosticado. Cuando se da, ¿es porque hay algún antecedente en la familia o puede darse sin que ningún pariente de los más cercanos tenga la enfermedad? Sí, puede darse sin que no haya antecedente, pero generalmente hay algún antecedente.
tiene, digamos, una base genética y una base, digamos, familiar. O sea, la diabetes hay una predisposición, ¿no? Pero bueno, no es tampoco, digamos, puede ocurrir. De hecho, yo alguna vez he visto a algún chico que hemos buscado en la familia de antecedentes y no lo hemos encontrado. Pero a veces quizás también pasa porque al preguntar por los antecedentes nos encontramos con que la respuesta no, yo la verdad que no sé porque yo a mi abuelo no lo conocí. Claro. Y pasan estas cosas también. Sí, donde porque del abuelo se puede heredar, claro. Claro, se desconocen a veces, digamos, yo cuando mi abuelo falleció cuando yo tenía 4 o 5 años y nunca supe, y a veces pasa eso también. Claro, ¿no? también puede ser. Exactamente. ¿Y cómo es el tratamiento para...? Mira, en los chicos, en la diabetes tipo 1 insulino dependiente requiere de justamente la aplicación de insulina. Y eso, digamos, también conlleva toda una educación con respecto a cómo es el manejo, pero también, sobre todo, al manejo de cómo uno controla las glucemias, porque justamente en los primeros tiempos tenemos que lograr ese equilibrio en el cual tengamos niveles de glucemia que no sean, digamos, estrepitosamente, o sea, muy altos o muy bajos, porque pueden pasar las dos cosas. Las dos cosas, justamente, sí, tal cual. Fluctúa muchísimo y justamente fíjate vos, ¿no? Como esto tiene que ver también con la actividad que desarrolla el chico. Si el chico tiene una actividad deportiva muy intensa, hay que adecuar los niveles, digamos, de insulina que se le aplican y los controles cómo se hacen. En esto siempre... ¿Puede seguir practicando deporte? Sí, puede seguir practicando deporte, por supuesto que sí, pero tiene que estar muy bien controlado también, porque justamente tiene, digamos, vos pensás que el metabolismo, ¿sí? Nuestro metabolismo tiene, digamos, procesos que se llaman anabólicos y catabólicos. Los procesos anabólicos tienen que ver con esto de lo que es la recuperación o el almacenamiento de energía. Cuando uno come, por ejemplo, está reponiendo lo que se gastó. Los procesos catabólicos son los que son el gasto. Y por supuesto que el gasto está mucho más acrecentado cuando vos tenés, por ejemplo, una actividad física de moderada a alta. Sobre todo cuando hay un deporte, qué sé yo, un chico juega al fútbol, sí. Va a jugar un partido de fútbol, 45 minutos, o al básquet, o cualquier deporte que haga donde tenga mucho gasto de energía. Y bueno, indudablemente en ese momento, digamos, en los pacientes que son diabéticos, uno tiene que estar muy bien controlado, porque puede entrar en etapas o en momentos de hipoglucemia. Claro, alguna crisis. Sí, tal cual. Y eso, digamos, es muy importante, porque tenemos que tener bien claro de que acá hay una problemática que está relacionada al páncreas y a la no producción, digamos, de insulina. Exactamente. Y entonces una alteración en la producción de insulina también se puede ser, no solamente no producción. Bueno, entonces todo eso conlleva, digamos, que esa familia y el chico tienen que aprender a controlar su glucemia, y por supuesto el día que hace deporte va a ser una cosa y el día que no lo hace es otra, porque el gasto de energía es distinto, sus procesos catabólicos son distintos, y adecuar la alimentación al día que no tiene gasto hay que también pensarlo. Claro, yo no le puedo incorporar 1000 calorías todos los días igual, cuando encuentro que 3 veces a la semana el chico me hace una actividad física que dura 2 horas o 3 horas y cuando tiene un gasto de energía mayor. Tengo que compensarlo a eso. Hay que equilibrarlo, es una cuestión de equilibrio. Claro. En eso trabajan muy bien, digamos, el equipo interdisciplinario, y las nutricionistas también adecúan muy bien también la dieta de este chico. ¿Se ven en el hospital casos? Sí, por supuesto, no, en todos lados, en todos, sí, por supuesto que sí. Claro. Sí, y la diabetes, digamos, si vos hoy cuando empezaste charlando, yo te escuchaba, ¿no?, que algunas enfermedades que hoy se diagnostican antes que no, y sí, indudablemente que sí. Hoy se diagnostican enfermedades como la diabetes y la hipertensión que antes costaban un poco más. Parecían que era patrimonio de los adultos, nada más. No, pero justamente, fíjate vos, si uno lo mira históricamente, la diabetes de tipo 1 con insulino dependiente, ya se conocía desde hacía mucho tiempo. El chico que tomaba mucha agua y orinaba mucho, y que eso hacía que tuviera, digamos, una digamos, presencia histórica que tuvo digamos, descrita en los primeros anales de la medicina, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que no la podían identificar como causa y con nombre y apellido, ¿no? Claro. Eso sí, pasó mucho tiempo hasta que lo entendieron, pero vos acordate que las orinas dulces
Antes se probaba la orina, una de las pruebas que se hacía era ver la orina dulce de cheque diabético. Ah, no sabía. Sí, Mirá sí, tal cual, tal cual. Y decime, no tiene cura, ¿no? ¿O sí en un chico puede revertirse? No, en realidad el tema está en que si vos tenés una insuficiencia, digamos, de insulina y no tenés producción, vas a tener, digamos, que de por vida. Te hacer el tratamiento de por vida, sí, tal cual. Y fíjate vos que en ese punto es tan importante tratar de sostener un equilibrio en los niveles de glucemia, que no sean, digamos, esos cuadros de hiperglucemia, claro, porque fíjate vos, ¿qué nos pasa? Nos pasa, por ejemplo, cuando el chico, un chico que es diagnosticado a los 7 años, 6, 7 años, llega a la adolescencia y ya ese chico está más o menos entrenado. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que el chico se revela ante la situación, claro, y nos ha pasado muchas veces. Y el tema de las hormonas es ¿te acordás del semana pasada? Bueno, y sí, por supuesto. Fíjate que nos ha pasado también, que a veces los chicos, viste, también la dieta la tienen que cumplir, y el chico también quiere, como hablábamos la semana pasada, un día tener un supermitido y comer lo que sabe que le puede producir una hiperglucemia. Claro, y aparte y a veces en un descuido puede terminar con una crisis de hiperglucemia, porque bueno, ese día se comió 2 hamburguesas de McDonald's, qué sé yo. Y vos, como decías también, ¿no? Hay mucha publicidad vía internet, vía televisión, hasta cuando vamos al cine, donde aparece el tema de la comida y de las bebidas y de las gaseosas y un montón de cosas que no se pueden, que también hace que uno sienta deseo, ¿no? Porque por supuesto que sí. Bueno, es que el deseo... Se produce el deseo subliminal, claro, con la pero el problema, claro, es que volvemos un poco a esto. El deseo está cuando vos ves algo que no podés tener, claro. Esto del consumismo, ¿viste? Sí, porque está en todos los niveles, no solamente con la comida, con todo. Ahora, qué terrible, ¿no? Tenerlo de tan chiquito, porque es algo que se lleva... Sí, por eso te decía que realmente sí, es un tema que hay que cuidar mucho, porque indudablemente hay ciertas cosas que después se alteran con el tiempo. Es tan el parecido... chico que está bien controlado, fíjate, sí, vos, ¿no? Uno ve, ¿no? Los pacientes bien controlados tienen una vida prácticamente, digamos, normal. Y sin las alteraciones y las complicaciones de la diabetes. Porque ese es el problema. Vos pensás que las complicaciones de la diabetes... es una enfermedad silenciosa y traidora. Y vos fíjate lo que pasa, la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque te altera, digamos, el sistema circulatorio, claro, a nivel de los capilares, ¿viste? ¿Me entendés? Y vos tenés, lamentablemente, los pacientes que no han estado bien controlados y terminan en una retinopatía, en una ceguera. Es terrible realmente. Sí. Entonces uno tiene que tener muy claro, exactamente. Y bueno, tienen más tendencia a la obesidad y un montón de cosas. Bueno, y más si son sedentarios. Es toda una situación realmente que trastoca a toda la familia, no hay ninguna duda, ¿no? Y especialmente al paciente, por supuesto. En un sentido, para la familia es compleja porque es algo parecido por todos los cuidados que hay que tener con la celiaquía, ¿no? Son dos enfermedades que son de por vida. Y claro, pero vos fíjate que no hay una diferencia, mirá. Hay una diferencia muy importante entre lo que es ser diabético a ser celíaco. Porque el paciente que es celíaco llega a un estado absolutamente de normalidad sin necesidad de ningún medicamento y solamente dejando de ingerir trigo, avena, cebada y centeno. Un paciente celíaco que no ingiere harina de trigo, avena, cebada y centeno, en poco tiempo normaliza su epitelio intestinal absolutamente y es una persona que no está en estado de enfermedad. Y esto es muy importante. Nosotros lo decíamos, y esto me acuerdo siempre del profesor Cueto Rúa, que fue uno de los que, digamos, cuando hice gastroenterología infantil, lo tenía como un referente y lo sigo teniendo indudablemente porque es una de las personas que también, digamos, más promovió todo el trabajo de celiaquía en la Argentina, que lo hizo desde el Hospital de Niños de la Plata. Yo nunca estuve en el Hospital de Niños de la Plata, pero siempre estuvimos en contacto de alguna manera porque, bueno, se trabajaba entre los hospitales, trabajábamos juntos. Y vos fíjate que él decía una cosa que era muy interesante. No hay, o sea, el celíaco no es un enfermo, es un estado, es una manera de ser.
Uno puede ser morocho, puede ser rubio, uno puede ser alto, uno puede ser bajo y también puede ser celíaco. Qué bonito. Pero fíjate vos que y esto, digamos, de situar a lo que le llamamos enfermedad celíaca en algo que ya no es más enfermedad, es una forma de ser. Él lo dijo bien claro eso, y es cierto. De alguna manera, el ser celíaco implica solamente el hecho de que si yo dejo de comer las 4 harinas que tienen el gluten, dejo de ingerir gluten, ya no soy celíaco. Soy una persona normal. Claro. No tengo enfermedad. Fíjate qué diferencia importante que tenés con la diabetes. Con el diabético no. El diabético lamentablemente tiene necesidad sí o sí de la insulina sí o sí, y las complicaciones que tiene el diabético de alguna manera son un poco más ahora, eso sí, el celíaco que no cumple la dieta a largo plazo va a tener complicaciones gravísimas también. De hecho, por ejemplo, cáncer de intestino, un ejemplo. O pacientes que jamás se fueron diagnosticados y que viven con una anemia crónica, por ejemplo, o mujeres que no pueden quedar embarazadas, o que tienen, ¿me entendés? O sea, alteraciones del ciclo menstrual. Se manifiesta, o una persona que tiene una dermatitis de tipo herpetiforme también, que también se manifiesta la enfermedad celíaca de ese lado. Vos te encontrás con pacientes que no han sido diagnosticados como celíacos durante un gran transcurso, sospecha, y cuando uno ve hoy, por ejemplo, y fíjate vos, tiene una asociación también la enfermedad celíaca con la diabetes y con el hipotiroidismo, porque comparten ciertos, digamos, genes que son de tipo de HLA, son los mismos. Entonces, pero ahora bien, el paciente, el que es celíaco, si cumple la dieta adecuadamente, no tiene problema. No tiene problema. Y eso es muy importante decirlo, sí. Porque a veces, digamos, y bueno, obviamente también pasa igual, ¿no?, que con el paciente diabético, que un chico en la adolescencia vos le decís, mira, no va a comer más pizza, ni fideo, ni ravioles, ni tampoco va... Pero ¿qué pasa? Hoy, en ese sentido, fíjate vos qué cosa, ¿no?, que a veces criticamos la manufacturación de alimentos y todo lo que es la comida que viene envasada, pero en este punto hay que ser sincero y decirlo, ¿no? En los últimos años la panificación, digamos, ha mejorado muchísimo y permite hoy que un celíaco pueda comer unos fideos exactamente como los comes vos, pero no hechos con otras harinas, y de un sabor y una textura que es muy similar a los fideos que comemos habitualmente, o el mismo pan, o las tortas, han mejorado muchísimo. Cuando me acuerdo allá por el año 80 y pico, 90, que yo empecé a trabajar en esto, y era más complicado. Me acuerdo que teníamos los talleres de celíacos, que los armábamos desde la Asociación de Celíacos de Argentina, CELA, y se armaban los talleres de cocina en Serelmer, los hicimos durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Los sábados a la tarde se juntaban todas las mamás de los chicos que eran celíacos e intercambiaban experiencia para ver cómo podía, vos cómo te sale el pan, y a vos, porque a mí me sale re duro, y sí, era muy complicado, no puede tener ninguna contaminación, ni nada, y era muy, muy complicado lograr, digamos, una textura. Pero hoy hay cosas que se ven. Ahora se ha logrado muchísimo, se ha mejorado mucho. En ese punto realmente sí ha habido un mejoramiento importante. Y hoy un celíaco puede acceder a estos alimentos que suplen lo que sería, digamos, la panificación habitual con gluten, sí, claro, y de una manera mucho más satisfactoria. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que es más caro, excesivamente más caro, y absolutamente en ese punto creo que tendría que tener una legislación. Sí, exactamente. Una regulación, claro, porque no hay que abusar. La legislación está. Pero no se cumple, la logramos. Para variar. No, mirá, sí, hay una caja, como existía, yo siempre digo, ¿te acuerdas la caja pan? Que sí. Le digo así caja pan porque estamos hablando de panificación y eso. Bueno, sí, pero sí. Una caja para celíacos existe. Hoy el Estado la tiene. Cosas que antes no. Y bueno, sí, en teoría sí. ¿En teoría o de verdad? Mirá, no, habría sí. que averiguar. Eso te lo dejo a vos, que vos sos periodista. Bueno, voy a averiguar. A ver cómo estamos con eso en la acción social, pero tengo entendido de que sí. Porque si hacen como con los alimentos que están guardados y no los dan, bueno, claramente, la verdad que estaríamos en problemas. En estos últimos años nos hemos enterado de ciertas cosas que son un horror realmente. Un horror. Pero de una u otra manera también, porque vos imagínate que hoy un paquete de fideos, que habitualmente hoy en el mercado puede salir 800, 1000 pesos, sí,
ese mismo paquete de fideo, pero para los celíacos vale 4 veces más caro. Claro. Vale 4 veces más caro. Tiene que ser Entonces, millonaria la familia. y claro, entonces no hay presupuesto que alcance. No. ¿Me entendés? No hay presupuesto que ¿Qué te alcance. parece? Y en ese punto me parece que sí, hay que tener muy, muy contemplado esto. Y Sobre sí. todo cuando vos, porque fíjate vos qué pasa. En una familia que vos tenés un celíaco, tenés que testear a todos los familiares de primer grado, porque tenés muchas posibilidades de que haya otro celíaco. Mirá, Y lo peor de cielos. todo es que sea un celíaco silente, que no tiene síntomas, pero Claro. lo es, y necesita la dieta igual. Claro. Entonces ya tenés 2. Cuando no tenés Imagínate qué 3. presupuesto. Y el presupuesto es imposible, ¿me No, entendés? claro. Porque estamos hablando de que en la comida habitual de todos los días tenés un gasto que se triplica o cuadruplica, ¿me entendés? Es Una realmente, locura. es una locura realmente. Entonces en ese punto hay que ser muy, muy, muy taxativo y claro, ¿me entendés? Yo Seguro. creo que el Estado en ese punto de alguna manera tiene que contemplar esta situación y hay que ver de qué manera se puede interceder o ver de dar, porque obviamente las familias que lo pueden pagar, perfecto, pero ¿cuántas Sí, no pero lo pueden todas. hacer? Las familias comunes están en problemas. Y Para claramente, la canasta básica, imagínate si una tenés canasta eso, para un celíaco, un seguro. diabético, que también implica También tiene implica, su digamos, problemática. su problemática. Por Y eso, finalmente, viste, sí. ¿qué pasa con el hipertenso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde tenemos que mirar? Mira, vos sabés que me acuerdo siempre, mirá, si vos me decís esto y yo digo, cuando estudiamos pediatría, siempre nos decían, una de las cosas que no se hacen en el consultorio habitualmente y que hay que hacerla siempre es tomar la presión a los pacientes. Y eso es una cosa importantísima, ¿no? Porque uno descubre realmente muchas cosas. ¿Les con decían eso? No, nos enseñaban a que Ah. había que tomar la presión. Ah, En que el había- control de salud, en los controles, Bien. los chicos tienen que, bueno, y claro, muchas veces pasa, la historia familiar tiene mucho que ver en este sentido, Claro. es muy importante, porque hay familias de hipertensos y de obesos. Obesidad e hipertensión van de la mano, y sedentarismo también. Y mala alimentación También. también. Exceso de cloruro de sodio, de sal, básicamente. Y eso también juega un papel muy importante. Por eso cuando hablamos de hipertensión tenemos que asociar todo esto, la alimentación con el exceso de sal, los antecedentes familiares y la falta de controles. Hay Porque, un mito. Sí. ¿Existe la presión emotiva? Sí, por supuesto, Ah. pero claramente que sí. No, porque Pero pues- escúchame, como que no va a existir si aparte es palpable. Cuando vos ves uno que está caliente, ya está colorado ese, ¿o no? O no, viste que uno siempre ve que está caliente como recién rascado. Bueno, Sí. pero viste una situación que se palpable. descontrola, sí. No, pero claramente, mira, por ejemplo, los deportistas, y esto se ve mucho, por ejemplo, con los maratonistas. Los que hacen, digamos, 21 kilómetros o la maratón completa. Sí. No, ni siquiera eso, corren menos. Hace pero, poco uno falleció. y sí, tal cual. Vos fíjate, cuando vos estás haciendo un deporte, el cuerpo se calienta y si vos le tomás la temperatura, llegan a 37, a 38, a 38 y medio de temperatura y vos decís está con fiebre. En realidad no está con fiebre, está realizando una actividad física que calienta el Muy cuerpo. fuerte. Y la presión no puede estar baja, aumenta también con la actividad física. Pero ese aumento de presión que uno puede constatar por el ejercicio físico no es un aumento, vamos a decirlo, malo, ni tampoco está con fiebre, simplemente está realizando una actividad física. Ahora, si vos estás en reposo, estás haces meditación, yoga, ahora el pilates también está de moda, pero vamos al yoga en sí, y lo más probable es que si te tomás la presión en ese momento, tu presión haya bajado porque estás en una etapa de relajación absoluta. Claro. Y si te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu señora y tenés una discusión con el vecino y bueno, ahí seguramente te tomás la presión en ese momento y te subió. Y esto sí, por supuesto, está muy directamente relacionada a lo emocional. Ahora, el problema está en ¿Qué que... síntomas tienen los chicos? Ninguno. Vos sabés que eso es lo peor de la presión. ¿Ves? Esta es una de las enfermedades más, digamos, complicadas y de alguna manera más traicioneras. Porque vos fíjate lo que pasa habitualmente en los pacientes, no en los chicos, pero en los adultos mucho más. ¿Cómo se enteraron de que tuvieron un pico de presión? Con una ACV. Cuando vos terminaste con una ACV es porque tuviste un ataque de presión. ACV isquémico o lo peor, hemorrágico. Y es tan silenciosa que a veces la gente no ignora que tiene presión alta. No, yo estoy bien, a mí no me duele la cabeza, no tengo nada. Y resulta que está con la presión alta. Y en algún momento, ¿cómo hace el debut? Con un ACV, un accidente cerebrovascular, producido por un pico de hipertensión. Y hasta ese día no tuvo ningún síntoma.
la hipertensión es muy traicionera. Por eso hay que controlarse la presión. Y ahí es el punto que hablaba al principio. Tiempo? Y yo te diría que nosotros, por ejemplo, en el plan de control de los chicos ya tenemos reglado todos los controles que se hacen, pero vamos a decir que dejando de lado la época de lactancia y la primera infancia, nosotros se controlan los chicos todos los años, hacerse un control. En el control hay que tomar la presión, un control hay que hacérselo, eso seguro. Pero por ejemplo, si el chico se queja de que tiene dolor de cabeza o que le duele la nuca... Ante el síntoma inicial que tengas de cualquier tipo, le tenés que tomar la presión. ¿Y al médico? Y sí, obvio. Estamos hablando del paciente que no tiene ningún síntoma. Con más razón los que tienen síntomas. Sí. Obviamente. Yo soy de presión baja, pero en algún momento podés tener presión alta. La tuve. Claramente. ¿Y sabés cuándo me doy cuenta que tengo? Cuando me duele la cabeza, porque nunca me duele la cabeza. Claro, pero vos fíjate que con los años, lo que ya tenemos, hemos pasado unas cuantas décadas, ¿sí? Lo que ya vivimos 2 milenios, 2 siglos. Sí, somos del siglo pasado. Y nacimos antes, yo siempre digo, mira, yo nací antes de que el hombre llegara a la luna. Y vos te miran, ¿qué? Y sí, nacimos antes de que el hombre... Y sí, bueno... Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, con los años nuestras arterias, ¿viste? Se endurecen un poco y eso favorece también... Y dicen que en invierno también es más favorable el invierno... Sí, también, por supuesto, sí, tal cual. Justamente se endurece. Y sí, tal cual. Por eso, ¿viste? Es un tema, digamos, de que hay que controlarse la presión, no hay ninguna duda. Sí. Y bueno, en los chicos también hay que hacerlo. Porque también se da. Y otra cosa que también, ya que viene a colación un poco, en los chicos que hacen deportes, sobre también. Todo, hay que no solamente eso, sino también que se haga un electrocardiograma, un control cardiológico, sí. Es muy importante. Porque ha pasado últimamente. Y fíjate lo que pasó con este chico, en la desgracia de este chico, sí. Pobrecito, que la otra vez falleció. Sí, la muerte súbita. Una muerte terrible, realmente terrible. Pero bueno. Pero se supone que cuando son jugadores así de fútbol... Sí, pero han pasado, bueno, a veces, fíjate vos... hacen controles. Sí, están hechos, y tenían los controles hechos aparentemente, por lo que yo no estuve muy al tanto de cómo fue, pero escuché pero bueno, fíjate vos, aún así todo pasan cosas como esas. Sí. Pero a lo que hablábamos con respecto al tema de la presión en sí misma, y es una de las enfermedades que lamentablemente es muy traicionera porque a veces pasan muchos años hasta que uno tiene un síntoma. Seguro. Sergio, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene para terminar nuestro ciclo, por ahora, pero igual antes del fin de año te vamos a invitar de nuevo para que vengas para hacer las prevenciones del verano y muchas cosas que hay que tener en cuenta de los chicos. Podemos hablar de eso, podemos hablar también de algunas políticas públicas en sanidad también que son importantes. ¿Qué tema, es un tema ¿no? que sería muy interesante. Sí, vamos a tener que hablar del dengue, que se va a venir, parece, con todo. Claro, exactamente. Mira, es más, por favor, todos los cacharros que tienen en casa con agüita, toda la familia le decimos lo mismo, por favor, vacíen todo eso, limpien muy bien los bebederos de los animales domésticos que tenemos en casa, no dejen el agua que se acumule en ningún tipo de maceta que tenemos siempre en el fondo, y no vamos al fondo porque está lleno de yuyo y no tengo ganas de ir hasta allá, pero hay que hacerlo, es muy importante. El mosquito se infecta y nos pica y nos transmite la enfermedad. Y necesitamos tenerlo esto, digamos, muy claro, ¿no? Hay que trabajar en esto mucho, ¿no? Muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos. Nosotros enseguida volvemos. Auspició este espacio Asociación Médica de Mercedes. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.